Buenas tardes a todos, a las instituciones convocantes del Instituto Tomás Moro y a la Universidad Católica de Temuco. Muchas gracias, Luis Fernando, y a Juan Pablo Beca y a Mariano Carvajales, compatriota, por impulsar estas actividades. Muy agradecido de poder participar. El año pasado también me enganché en una de estas charlas muy interesante y a partir de allí pude, bueno, periódicamente recibir a través del chat distintas comunicaciones, informes, videos que Luis Fernando sobre todo sube a este grupo de WhatsApp y que nos ilustra y ayuda a crecer en nuestra formación y en el compromiso profesional y cristiano. Así que bueno, acepté con un poco de inconsciencia el convite a, a conversar con ustedes en este día acerca de Tomás Moro, y me pidió que sugiera un, un título a la ponencia, ¿no? Y quizás no fui eh, muy innovador, ¿no? Pero la realidad es que sí necesitamos ahondar y profundizar en esta idea de Santo Tomás Moro como modelo de gobernante y político para nuestro tiempo. Eh, a ver si puedo compartir para que las ideas las vayan, un esquema sencillo de lo que va a ser la exposición. A ver un segundito, si hago así. A ver, no sé si ahí están viendo. Sí, correcto. Sí, se ve muy bien. ¿Se ve bien? Bueno, a ver si ahí se agranda un poquito. Bien. Entonces, esta ponencia que en estos minutos, unos 40 minutos más o menos, y después, como decía Luis Fernando, poder conversar en comunidad. Quería transmitirles un poco las siguientes consideraciones, ¿no? Dividido en tres niveles, ¿no? Un primer nivel introductorio, donde voy a recordar esta proclamación de Santo Tomás Moro como patrono de gobernantes y políticos, ¿no? Fue modelo para su tiempo, pero también modelo para el tercer milenio, nos dice Juan Pablo II. Nos pone ahí una encomienda fuerte, fuerte. Acá no es recordar la historia, sino hacerlo para mirar al futuro. Em, y, y en segundo lugar, detenerme en lo que sería el núcleo de la exposición, que es hacer una propuesta de 10 reglas de conducta para gobernantes y políticos a la luz del ejemplo de Tomás Moro. Y en tercer lugar, hacer algunas consideraciones adicionales sobre los caracteres y el alcance de estas reglas sobre las que vamos a reflexionar. Y finalmente una conclusión previa al diálogo conjunto. Entonces, en este primer bloque de consideraciones a nivel, podríamos decir, introductorio, ¿no? Tiene que ver con la proclamación que hace Juan Pablo II, donde en esas 5 o 6 páginas, 5 puntos son en realidad, de no más de 3 o 4 párrafos cada punto. Es un documento, creo, de ineludible lectura para poder hacer pie allí y comenzar a profundizar en la propuesta que nos hace Juan Pablo II. Entonces, por un lado nos cuenta allí quién fue Tomás Moro, ¿no? Y las razones, ¿no? A pedido de quién, ¿no? Realiza esta proclamación. Y Juan Pablo II plantea los desafíos, desafíos que después vienen
acrecentados por señalamientos de Benedicto XVI, nuevos desafíos por el Papa Francisco y actualmente, hace 10, 15 días, vuelve el León XIV, en este caso, a volver a poner en la vidriera a Tomás Moro como patrono de gobernantes y políticos. Finalmente, lo que digo es que este año quizás es un año importante para trabajar, ¿no?, y acentuar, ¿no?, el conocimiento de Tomás Moro. Estamos en el jubileo, ¿no?, del año 2025. Esta proclamación fue en el jubileo del año 2000. Así que fue un regalo de Juan Pablo II y creo que a 25 años de ese regalo es una buena ocasión para seguir profundizando. Sé que el instituto y la Universidad de Temuco lo viene haciendo hace tiempo. La Universidad Católica Argentina también tiene como patrono, de la década del 70, se puso como patrono a Tomás Moro, y su edificio principal, ubicado en Puerto Madero, uno de sus edificios principales, se llama Santo Tomás Moro. Así que tenemos ahí una localización de Tomás Moro. Pero digo, en este año 2025 estamos a 10 años, ¿no?, del quinto centenario del martirio de Tomás Moro. Entonces me parece que también es un buen momento para profundizar y, podríamos decir, acelerar el conocimiento, para que nos encuentre en el año 2035 con un trabajo hecho, con un camino andado acerca de Tomás Moro, y que tiene que ver con el conocimiento social. Probablemente, me imagino, 10 años adelante, probablemente haya actos, haya celebraciones, nuestros institutos y realicen conmemoraciones, pero cuánto mejor sería si llegamos a esa fecha con un trabajo hecho, un camino recorrido, sobre todo desde el ámbito del pensamiento, pero desde el pensamiento llevarlo al mundo del operativo. Esto no lo hizo Juan Pablo II con miras a que quede ahí archivado en la biblioteca de encíclicas y documentos pontificios, y declaraciones de patronos, sino justamente para traccionar en la realidad de las cosas. Entonces me parece que a 10 años del quinto centenario estamos en un buen momento para volver a poner la mirada con mayor esfuerzo en la vida y el martirio de Tomás Moro. Para eso, entonces, voy a dejar de compartir pantalla y le tomo el atrevimiento de compartir otra pantalla, que es la de la declaración. Probablemente muchos la conocen, pero los que no la conocen, los que no la han leído, los invito a no tenerle miedo. ¿Por qué? Porque es un documento breve pero sustancioso, rico en contenido, en palabras, y entonces en esta declaración que se hace en el marco del jubileo, dice que la vida de Tomás Moro brota un mensaje, dice el Papa, que a través de los siglos habla a los hombres de todos los tiempos de la inalienable dignidad de la conciencia, por la cual, como recuerda el Concilio Vaticano II, es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Gaudium Spes 16. Cuando el hombre y la mujer escuchan la llamada de la verdad, entonces la conciencia orienta con seguridad sus actos hacia el bien, precisamente por el testimonio ofrecido hasta el derramamiento de su sangre, de la primacía de la verdad sobre el poder. Santo Tomás Moro es venerado como ejemplo imperecedero de conciencia moral, y también fuera de la Iglesia, especialmente entre los que están llamados a dirigir los destinos de los pueblos. Su figura es reconocida como fuente de inspiración para una política que tenga como fin supremo el servicio a la persona humana. Y después aborda Juan Pablo II, dice esto, yo lo hice a sugerencia, dice:
de algunos jefes de Estado y de gobierno, de numerosos exponentes políticos, algunas conferencias episcopales y obispos en forma individual me han dirigido peticiones, dice, en favor de la proclamación de Santo Tomás Moro como patrono de gobernantes y políticos. Entre los firmantes de esta petición hay personalidades de diversa orientación política, cultural y religiosa, como expresión de vivo y difundido interés hacia el pensamiento y la conducta de este insigne hombre de Estado. Y creo que esto es muy importante porque en tiempos en que hay tanta polarización, y en la Argentina la palabra que está de moda es la grieta. Hay una grieta muy grande entre partidos políticos, entre visiones de la sociedad, incluso dentro de mismos partidos políticos. Muchos partidos políticos se desintegran, se debilitan, ¿no?, en función de esta disociación y falta de concordia política, ¿no? Entonces, me parece que la figura de Tomás Moro, a pedido de una diversidad de política, no solamente de una expresión política, podríamos decir, de la democracia cristiana o de partidos de Europa que tengan filiación cristiana o lo que le quede de ella, ¿no? Sino de distintos sectores. Y uno ve y repasa desde... bueno, sabemos de Tomás Moro cómo en el siglo XIX, XVIII, XIX, muchos han querido encontrar alguna relación entre utopía y el socialismo, comunismo, etc. Lo cierto es que hoy en día tenemos hasta digamos, reconocimientos de Tomás Moro desde Rusia, ¿no?, hasta Occidente, en distintos lugares, ¿no?, y planos del pensamiento. Y eso acá quizás, ¿no?, hay que verlo como una riqueza, no solamente como un origen confuso, sino como quizás nos sirve para poder tender puentes de diálogo a través de la figura de Tomás Moro. En el punto 2 y 3, el trabajo es muy rico porque hace un recuento histórico de quién era Tomás Moro en su momento, alguien muy formado, hijo de un juez, formado en letras, formado en el griego, en el latín, pero que estudió abogacía y que tuvo un desarrollo en la profesión de abogado muy notable, muy rápida, lo cual lo hizo ser abogado de élite, podríamos decir, de cámaras empresarias, de comerciantes de Londres, y interesado en la cuestión pública, enseguida, ¿no?, primero él con una visión muy crítica de Enrique VII y después con el reinado de Enrique VIII, ¿no?, a través de Wolsey entra a prestar servicios, podríamos decir, como abogado del Estado. Y ahí comenzó una carrera, podríamos decir, de juez, y hasta llegar a Lord Canciller, ¿no? Entonces, acá el documento refiere toda podríamos decir, la biografía de Tomás Moro, ¿no?, para luego, en el punto 4, plantear los desafíos. Dice, son muchas las razones a favor de la proclamación de Santo Patrono como patrono de gobernantes y políticos. Entre estas, la necesidad que siente el mundo político y administrativo de modelos creíbles, que muestren el camino de la verdad de un momento histórico en el que se multiplican arduos desafíos y graves responsabilidades. Yo soy profesor de Derecho Administrativo, ¿no?, en la universidad, en el grado y en el posgrado. Y entonces, acá veo cómo, digamos, el Papa está pensando en los problemas, ¿no?, de la burocracia de los gobiernos y de las decisiones de alta política. En efecto, fenómenos económicos muy innovadores están hoy modificando las estructuras sociales. Por otra parte, las conquistas científicas en el sector de las biotecnologías agudizan la exigencia de defender la vida humana en todas sus expresiones, mientras las promesas de una nueva sociedad propuestas con buenos resultados a una opinión pública desorientada exigen con urgencia opciones políticas claras en favor de la familia, de los jóvenes, de los ancianos y de los marginados.
en este contexto, perdón, se me perdió. En este contexto es útil volver al ejemplo de Santo Tomás Moro. Vuelvo acá y un paréntesis, ¿no? La preocupación que planteó León XIV ya desde su primer discurso, ¿no? Vinculado con los problemas que trae la inteligencia artificial. Y a los 10 días volvió a referirse al tema, y cómo, digamos, el desafío de no dislocar, ¿no? La inteligencia artificial de criterios morales. Vuelve ahí la idea de poder del Estado, pero también poder del mercado y del poder de la inteligencia, llamémosle artificial, ¿no? Que no se puede divorciar de la mirada ética. Entonces me parece que acá podríamos agregar, ¿no? León XIV sumaría, ¿no? Abundaría en problemáticas. Lo cierto es que así entonces propone el Papa, dice, convencido de este riguroso imperativo moral, el estadista inglés puso su actividad pública al servicio de la persona, especialmente si era débil o pobre. Gestionó las controversias sociales con exquisito sentido de equidad, tuteló la familia y la defendió con gran empeño, promovió la educación integral de la juventud, el profundo desprendimiento de honores y riquezas, la humildad serena y jovial, el equilibrio, conocimiento de la naturaleza humana y de la vanidad del éxito, así como la seguridad de juicio basada en la fe, le dieron aquella confiada fortaleza interior que lo sostuvo en las adversidades y frente a la muerte. Su santidad, que brilló en el martirio, se forjó a través de toda una vida entera de trabajo y de entrega a Dios y al prójimo. Uno dice, los biógrafos y discuten, ¿no? Muestran, bueno, ¿fue santo por el martirio o fue santo por la vida de santidad, ¿no? Y se coincide en que por las dos cosas es santo. Entonces, podríamos decir, el martirio ratificó toda esa vida. Acá, con pocas palabras, lo dice Juan Pablo II. Bien, entonces, pero para no seguir ahondando esto, sí, los invito a bajarla de la web, a tenerla y a la vieja usanza, a tenerla escrita, ¿no? Para poder machetearla. Es un documento que creo que tenemos que siempre recurrir a él. Bien, entonces, sobre esa base y tratando, digo, de recibir el guante, que es un poco la actividad que realiza el instituto y seguramente la Universidad de Temuco, ¿no? Bueno, hace algún tiempo dije, bueno, ¿cómo poder acercar, ¿no? Y profundizar sobre la vida de Tomás Moro y acercarla al mundo de la política operativa? Yo básicamente he trabajado en el Poder Judicial, donde continúo haciéndolo en este momento, pero en 3 ocasiones también presté servicios en lo que se llamaría el Poder Ejecutivo, ¿no? En distintas áreas del Poder Ejecutivo, y ahí uno ve la velocidad con que se toman las decisiones, los horarios en que se toman las decisiones, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a las 3 de la mañana, donde realmente hay que tener un anclaje, ¿no? Y una serenidad y una fortaleza para poder sostener las decisiones de gobierno que tengan una mirada humanista, ¿no? Donde el Estado tenemos burocracias estatales con mucha gente sana, trabajando fuerte, pero el diablo mete la cola, ¿no? El diablo mete la cola y suele meterlo a último momento, los fines de semana, a través de personas inverosímiles, ¿no? Uno, digamos, el enemigo trabaja ¿no? Los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para poder acercar la vida y el testimonio de Santo Tomás Moro a tantas personas que tienen decisiones de gobierno? Y entonces, en esa idea, quería compartir con ustedes estas 10 reglas de conducta que podrían, en algún caso, encontrarse en esta carta, ¿no? de motu propio del Papa Juan Pablo II, pero sin duda quienes han
podido tener la dicha, ¿no?, de bucear sobre escritos de Tomás Moro en Utopía, que probablemente esté en las bibliotecas de todos ustedes, pero en otras obras menos conocidas, pero tanto más importantes, que realizó Tomás Moro, ¿no? Menciono, por ejemplo, ¿no?, las dos grandes obras que hizo estando preso en la Torre, Diálogo de la fortaleza contra la tribulación y La agonía de Cristo, pero también los epigramas, la innumerable cantidad de cartas que escribió, los escritos de juventud, etc. Me parece que es importante bucear en ellas y tratar de ir descubriendo al santo y confrontarlo en todo caso con y enriquecer entonces los postulados de esta propuesta de Juan Pablo II. En ese sentido, entonces, desde la mirada del patrono de gobernantes y políticos, realicé esta enumeración de 10 reglas. Perdón que estoy tratando de compartir con ustedes. A ver si ahí volvemos. Sí. Correcto. Ahí están viéndose. Entonces, estas 10 reglas de conducta que podríamos descubrir. La primera es buscar eficazmente la verdad y el bien común. Vamos a ver, en todo caso, hago un repaso de las 10 reglas y volvemos tratando de agruparlas de a varias para poder ganar tiempo. Hacemos alguna referencia a textos específicos del santo. Buscar eficazmente la verdad y el bien común. 2. Promover la paz, perseguir la justicia y luchar contra la corrupción. 3. Actuar con apego a la legalidad y espíritu de equidad, atendiendo a las circunstancias concretas de tiempo y lugar. 4. Procurar la libertad frente al poder, la prevalencia de la justicia natural y el resguardo de la recta conciencia. 5. Proceder con prudencia, buena fe y rectitud de intención, ¿no?, sin desviación de poder, ¿no? Esto es quizás un defecto del derecho administrativo, que la desviación de poder, ¿no?, como un vicio del acto de gobierno, un vicio de la desviación de poder, cuando a veces se utiliza el poder que se tiene, ¿no?, con una finalidad diversa a la que corresponde. 6. Poner la actividad pública al servicio de las personas, especialmente de los más pobres, indefensos y débiles. Surge casi con las mismas palabras, como vimos, de la carta del Papa Juan Pablo II. 7. Tutelar la familia y promover la educación integral de hombres y mujeres, en especial de la juventud. Vamos a ver cómo se desvivía por formar y educar a su familia, a sus 3 hijas mujeres y su hijo varón. Después vino una nueva hija de su segunda mujer y otra más adoptiva, ¿no? Entonces su casa era una verdadera escuela, una escuela donde había profesores que venían a esa escuela, y entonces la importancia de la educación de la mujer tanto como la del hombre, la importancia de la juventud. Promover y educar con amor en el ejercicio de la virtud, con austeridad, buen trato, integridad moral, fortaleza interior, agudeza de ingenio, humor y alegría. Entonces, la importancia entonces de crecer en la virtud. Hay miles de ejemplos hermosos, divertidos, algunos, llamativos, otros, donde Tomás Moro logra, ¿no?, digamos, pone el énfasis en esta idea de crecer en virtud.
aceptar la pobreza, con la incomprensión y el abandono, incluso de familiares y amigos. Esto hay que estar cerca del poder para ver cómo esto toca ¿no? Incluso de familiares y amigos, la falta de tiempo que hay para el funcionario público de dedicarse a su familia, y a veces la incomprensión. Ni que hablar las tentaciones que tienen que ver ¿no? con la corrupción, con poder lograr un buen pasar a través de la política. Como mínimo, tenemos los ejemplos peores, que es directamente enriquecerse a mansalva, pasa a ser, digamos, las personas más ricas de una sociedad, terminan siendo los políticos. Una cosa, y en quinto lugar, estar dispuesto, ¿no?, a entregar la vida por Dios y el prójimo. Entonces me parece que estas 10 propuestas de reglas de conducta, ¿no? Me decía, conversando con alguien del ámbito del poder legislativo, dice, puede ser útil esto, ¿no? Puede ser útil, me decía, porque la realidad es que los políticos o no tienen ganas o no tienen tiempo de leer, ¿no? Hay de los dos, o no tienen ganas o no tienen tiempo. Entonces, por ahí 10 reglas de conducta que aproximen al modo de proceder de alguien como Tomás Moro puede ser de utilidad. Entonces, antes de ir a tratar de darle contenido a alguna de estas 10 propuestas de regla de conducta, hago tres consideraciones, ¿no? Que tienen que ver, digamos, complementarias a este listado. La primera, que estas 10 reglas de conducta no son deducciones abstractas de un postulado teórico, sino el intento de formular por inducción, ¿no?, patrones de conducta provenientes del obrar concreto de una persona que tuvo una vida ejemplar. Entonces, estas reglas lo que intentan es favorecer la fuerza ejemplar de la vida del santo, la ejemplaridad de la vida del santo. Y esto, el hecho de que no sean deducciones lógicas abstractas, no le quita valor e importancia. Si uno ve en el plano tanto ontológico, nociológico, moral, ¿no?, la teoría de las causas, ¿no?, la causa ejemplar integra, ¿no?, de manera extrínseca la causa eficiente, tanto en la realización del ser, en el conocimiento del ente o en la persecución de lo bueno. Tanto la causa eficiente de las cosas, del conocimiento de las cosas y del obrar moral, tiene una causa ejemplar. Tiene una causa ejemplar. Entonces, esa causa ejemplar no podemos desperdiciarla. Y entonces Juan Pablo II nos está mostrando una causalidad ejemplar del obrar de un buen político. Entonces no es bueno, por supuesto que no tienen la pretensión de ser reglas científicas, sino reglas de operación práctica, fruto del testimonio de una persona ejemplar. Y en tercer nivel de aclaraciones adicionales es el alcance de estas reglas. Porque uno podría decir, bueno, pero eso es para los políticos y para los gobernantes. Entonces, bueno, los políticos y los gobernantes podríamos decir en sentido amplio, ¿no? Tiene un alcance amplio. Esto uno podría decir, alcanza a los gobernantes y políticos en sentido lato, pero amplio. Entonces, en lo que son nuestras repúblicas, podríamos decir los 3 niveles de divisiones de gobierno, tanto el poder ejecutivo, los poderes legislativos y el poder judicial, y de todas las personas que trabajen en ese ámbito. En los niveles jurisdiccionales de poder, bueno, tanto de los poderes locales, provinciales, municipales,
los gobiernos nacionales y del gobierno también de los ámbitos de gobierno internacional, de organizaciones internacionales. Entonces, y en tercer lugar, de todas las personas que interactúan con los políticos y los gobernantes. Hay un principio de derecho administrativo que dice, bueno, cuando un particular, cuando un ciudadano es parte en un contrato administrativo, forma parte de una licitación, etcétera, ¿no? O una empresa, ¿no? Ciudadanos o, digamos, empresas comerciales, lo que hacen es colaborar con la gestión del bien común. Entonces, los individuos colaboran con la gestión del bien común en la medida de que son los contratistas de una ruta, ¿no? Y participan, como les digo, de un contrato de licitación, o forman parte de un procedimiento administrativo de distinta índole. Ahora bien, no solamente esto alcanza al gobierno, digamos, al mundo de la política, sino también alcanza, ¿no?, a quienes se desempeñan en las instituciones, organizaciones sociales, educativas, empresariales, deportivas, culturales, ¿no?, incluso en la propia familia. ¿Y por qué esto? Porque, yendo al último eslabón, ¿no?, alcanza en realidad a todas las personas. Es porque, digamos, por la dimensión social y política que tiene nuestra naturaleza. Entonces, el hombre es sociable por naturaleza, entonces, el son politicón de la filosofía clásica. Entonces, no podemos decir, bueno, el ejemplo de Tomás Moro es un ejemplo que a mí no me sirve. Tal es así que, y acá voy empezando a tratar de darle algún soporte, digamos, de contenido a los puntos anteriores, pero me agarro de este último punto, y es Tomás Moro escribe en 1522 Pensar la muerte. Pensar la muerte, un libro que, claro, les dije el año, 1522. Alguien diría Pensar la muerte, si no les hubiera dicho la fecha, me podría haber dicho alguien que está escrito cuando estuvo preso más de un año y medio. Entonces uno dice, bueno, Pensar la muerte, podríamos decir, él veía que le venía su muerte y entonces escribió esta obra en ese momento. Y la realidad es que no. Escribe Pensar la muerte cuando era un abogado de algo más de 30 años, casi 40 años. Y lo hace cuando era un exitoso abogado del ámbito del comercio, de la Cámara de Comercio, y también ya como abogado de las Cortes y funcionario del rey, ¿no? Cuando él ve la miseria, ¿no?, y el grado de corrupción que hay en el ejercicio de la virtud en el ámbito profesional y de gobierno, escribe Pensar la muerte. Y entonces, sobre este tema advierte Álvaro Silva en el trabajo preliminar al libro de Moro, Pensar la muerte, y entonces dice: claro, describe las miserias humanas que ve en el ejercicio del gobierno y en el ejercicio de la abogacía y del comercio, y entonces dice, en esta perspectiva de frivolidad y estupidez cortesana, la muerte, con su inevitabilidad y universalidad, se presenta como un consejero inteligente, imperturbable, incorruptible, uno que pudiera remediar muchos males a los que con facilidad incurre el ser humano, tanto entre los nobles del rey como entre los muelles del río. En su largo y ambicioso proyecto de meditación sobre los postrimerías, Moro buscaba la mínima inteligencia y prudencia para el buen gobierno de su propia vida. Entonces, fíjense,
en el fondo, todos tenemos que gobernar nuestra propia vida. Por eso creo que el patrono de los gobernantes nos alcanza a todos. Somos hombres sociables por naturaleza, políticos por naturaleza. Tenemos que convivir en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro club, en nuestro municipio, en nuestra provincia, en nuestro país, en nuestro continente y en nuestro mundo. Y entonces, dice, Moro buscaba la mínima inteligencia y prudencia para el buen gobierno de su propia vida, condición indispensable para la honorable tarea de buscar el bien común en el servicio público de la nación. Entonces, indispensable poder gobernarse para poder gobernar. Pensar la muerte. Entonces, muy interesante libro, que vuelve sobre el tema. Es impresionante la línea que hay, ¿no? Pensando en esto, uno puede leer muy en sintonía Pensar la muerte con Diálogo de la fortaleza contra la tribulación. Ese sí, libro que escribe estando preso en la Torre de Londres, donde todavía al comienzo podía disponer de escribir y después fue despojado de todo ello, donde también, ¿no?, en ese diálogo entre un tío y un sobrino, vuelve a pensar cómo, bueno, quizás hay que pensar en el tiempo que viene, ¿no? Y donde vale más poner el esfuerzo y poner la capacidad de no descuidarse del futuro, no del futuro inmediato, sino del futuro eterno. Volvemos a las 10 reglas para ahondar en alguna de ellas, por lo menos en algún minuto. Y esto, por ejemplo, bueno, buscar eficazmente la verdad y el bien común. Esto, bueno, tiene una conexión muy grande con toda la filosofía clásica. Entonces, piensen que él era un humanista que miró mucho a los griegos, miró mucho, bueno, a los estoicos, pero también a la doctrina agustiniana y la escolástica de Santo Tomás, ¿no? Uno después dice, bueno, tuvo ahí unos tironeos con la segunda escolástica y demás, pero tiene todo el bagaje de la formación occidental, ¿no? y de búsqueda del bien común. Dice, lo vinculo esto porque tenemos poco tiempo, con la cuarta regla, la prevalencia de la justicia natural. Perseguir la justicia, ¿no?, y la lucha contra la corrupción, ¿no? La corrupción de las conductas, la corrupción de la ley. La corrupción puede estar en el plano conductual, fáctico de la vida, pero también en la vida institucional. Y hoy en día tenemos el problema de leyes, ¿no?, de leyes de nuestras repúblicas que se dan de patadas con principios y leyes de la ley natural. Y él dice, por ejemplo, en una carta a Margaret, dice, Margaret, primero, y por lo que se refiere a las leyes del país, aunque todo hombre nacido y viviendo en él está obligado a obedecerlas, por eso él, ¿no?, dice, apego a la legalidad. Está lejos en Tomás Moro de no querer cumplir las leyes, ¿no? Justamente tiene una alta estima de la ley. Dice, está obligado a obedecerlas en cada caso bajo pena de castigo corporal, dice. Y en muchos casos bajo pena de disgustar a Dios también. Aún así, ningún hombre está obligado a jurar que toda ley está bien hecha, ni tampoco está obligado, bajo pena de disgustar a Dios, a poner en práctica tal punto de la ley si fuera de verdad injusto. Fíjense cómo acá hay una íntima relación con
todo el pensamiento de la doctrina escolástica, ¿no? Y la problemática del cumplimiento o no de la ley injusta. Y la importancia del peso de la conciencia. Acá, cuando habíamos conversado con Luis Fernando, con Mario, que me habló del instituto, me dijo, y por ahí podrías hablar de libertad de conciencia. Bueno, está dentro de uno de estos postulados, ¿no? La importancia de la libertad de conciencia. Dice también en una carta a Margaret, dice, en mi conciencia, dice, ¿no? El problema de final, ¿no? Este era uno de los casos en los que estaba obligado a no obedecer a mi príncipe, dado que cualquier cosa que otros pensaran en el asunto, cuyas conciencias y conocimientos no quería condenar ni juzgar, con todo, en mi conciencia, la verdad parecía estar del otro lado. Podemos volver en todo caso cuando dialoguemos sobre el tema de la libertad de conciencia. Me interesaba, para no estirarme mucho, lo vinculado con promover, ¿no? Tutelar la familia y promover la educación integral de hombres y mujeres, en especial la juventud. Quería compartirles una parte de una carta que le manda Tomás Moro, estando, bueno, como buen hombre de gobierno, con poco tiempo y muchas veces teniendo que dormir, no en su casa, sino en la corte. Le escribe al profesor de sus hijos, ¿no? A Gonel. Dice, porque le preocupa el tema del orgullo, ¿no? El vicio del orgullo. Entonces dice, el orgullo es un mal que solo difícilmente se puede extirpar. Por eso, y desde temprana edad, se ha de poner esfuerzo para no permitir que aflore demasiado. Este mal es tan obstinado por varias razones. Apenas llegamos al mundo, cuando ya nos es implantado en nuestros sensibles corazones de niño, después es casi cultivado por los maestros y fomentado por los padres. Ya nadie quiere señalar el bien sin exigir de inmediato una alabanza como recompensa. Y si uno se acostumbra a ser alabado por las masas, es decir, por gente insignificante, al final se avergüenza de ser contado entre los honrados. A todo trance quiero apartar a mis hijos de tal desgracia. Vosotros, mi querido Gonel, mi mujer y todos mis amigos, tenéis que explicarles lo reprochable e indigna que es tal gloria efímera. Tenéis que explicarles que nada es más adecuado que aquella humilde modestia que Cristo nos encomienda repetidas veces. Actuad con prudente caridad, instruidlos en la virtud, sin censurar el vicio, pues con amor alcanzaréis más que con rigidez. Quien desee proceder cautelosamente, lea los escritos de los padres de la Iglesia. Nunca se enfurecieron. Su santidad, que nos mueve a la obediencia, nos exhorta a imitarlos. Bien. Me gustaría seguir leyendo textos, partes de su obra, que estamos queriendo desde la Universidad Católica comprar las obras completas de Tomás Moro, que no las tenemos todavía, que están publicadas por la Universidad de Yale, un gran esfuerzo. Piensen que ustedes, digamos, es una paradoja, ¿no? Que la Universidad de Yale, que podemos decir en la segunda mitad del siglo XX, lejos ha estado de tener un pensamiento afín, podemos llamar a la doctrina social de la Iglesia, durante 30 años se ocupó de rehacer, ¿no? Y de conformar las obras completas de Tomás Moro. Son 15 tomos y bueno, me parece que una obra también indispensable para poder
avanzar y profundizar en la vida del santo. Bien, quería pasar por último, a hacer alguna reflexión final sin perjuicio de volver después en la conversación con ustedes. Entonces, tres ideas, ¿no? Entonces, a 10 años del quinto centenario del martirio de Tomás Moro, me parece que es un tiempo oportuno para conocer más y mejor el testimonio de la vida y el martirio de Santo Tomás Moro. En segundo lugar, esta propuesta que todavía está infieri, digamos, ¿no? En la cocina, ¿no? Me parece que puede contribuir a fortalecer, ¿no?, la fuerza ejemplificadora de Santo Tomás Moro, esa causa ejemplar del obrar moral. Y en tercer lugar, hacerles una invitación, que es que frecuentar a Tomás Moro, frecuentarlo, llegar a ser amigos suyos y pedir su intercesión. Conversando con mi madre me hizo ver que León XIV, León XIV la semana pasada, el viernes pasado, creo que en una reunión con niños, hablaba de que su padre le hacía ver que Cristo era su mejor amigo. Cristo era su mejor amigo, ¿no? Uno ve con los chicos, ¿no? Fulanito, tal es el mejor amigo, la mejor amiga. Bueno, Jesús es tu mejor amigo. Jesús es tu mejor amigo. Quizás en clave de Tomás Moro, sin dudas, ¿no? Cuando él muere, lo último que dice, ¿no?, el rey le pidió, ¿no?, pidió que le digan que no se extienda en el discurso, ¿no?, que no se extienda en el cadalso, y él dice que muere siendo súbdito del rey, pero antes de Dios. Esa es la frase final de él. Y entonces, y uno podría leerlo en la clave de León XIV, ¿no? Él prefirió a su mejor amigo, y eso que era amigo del rey, era muy amigo del rey. Era muy amigo del rey, pero prefirió a su mejor amigo. Entonces, creo que yendo a esta idea, me parece que tenemos que tratar de ser amigos de Tomás Moro. Por supuesto, mejores amigos de Jesús. Incluso esto no significa que Moro no haya tenido limitaciones de su tiempo. Lo dice Juan Pablo II, eso omití leerlo, pero lo pueden revisar en el documento. Dice, con las limitaciones de su tiempo, con las limitaciones de su tiempo, no todo lo que habrá hecho Tomás Moro haya sido perfecto, con las limitaciones de su tiempo, las que tenemos también nosotros ahora. Pero entonces los invito a intentar ser amigos de Tomás Moro, teniendo como mejor amigos a Cristo. Bueno, un poco esa es la idea de mi exposición, un poco desprolija, pero me interesaba compartir con ustedes esta idea que hace algún tiempo me rondaba en la cabeza, acerca de poder acercar a Tomás Moro a las personas de gobierno. Y quizás eso, a través de esta suerte de 10 reglas de conducta, no me animo a decir 10 mandamientos porque me parece que es demasiado pretencioso, pero también capaz que la palabra reglas de conducta también es pretenciosa, quizás son 10 postulados, pero son, digamos, tratar de en forma sintética mostrar algunas pautas de comportamiento que en algún sentido nos pueden iluminar. Y en esa idea de tratar de trabajar la figura de Tomás Moro me parece muy importante desde lo pastoral, por ejemplo, que se impriman más estampitas de Tomás Moro. No puede ser que los funcionarios de gobierno católicos, sí, tienen en sus teclados, en los teclados de sus computadoras, me encanta, ¿no? Pero tienen desde el Padre Pío, la Madre Teresa, en fin, una batería de santos. Creo que no quiero que saquemos a ninguno, pero por favor agreguemos en el teclado la estampita de Tomás Moro, porque fue alguien, ¿no?, que igual que toda persona de gobierno de hoy en día, le corrió sudor por la espalda
probablemente todos los días, en decisiones de gobierno que tenía que tomar. Así que bueno, gracias por estar atentos y abierto, por supuesto, a las observaciones y críticas que les parezca oportuno. Muchas gracias, Juan José. Ha sido oportunísima tu presentación. De hecho, nosotros no hablamos mucho ni coordinamos mayor cosa, así que bueno, esto ha sido plena expresión de tu perspectiva y de cómo llevar a la práctica, de cómo aterrizar aún más, digamos, la vida de Santo Tomás Moro, su declaración como patrón de los políticos y su testimonio de vida, pero también sus enseñanzas. Así que, bueno, ha sido muy, muy enriquecedor y te agradecemos muchísimo por compartirnos este rato de lo que conoces de Santo Tomás Moro. Por favor, mostremos ahí nuestro agradecimiento, nuestro aprecio en el chat o a través de los emoticones, ¿no? A través de las reacciones. Por favor, con toda confianza. Muy bien, entonces, bueno, hay un par de, bueno, hay un par de preguntas. Si alguien quisiera hacer una pregunta, la puede escribir o le puede abrir, digamos, cuando leemos la palabra, puede abrir el micrófono y hacerla a viva voz. Eh, Creo que ya una cosa ya la mencionaste, pero en todo caso, sobre la cuestión de las obras, la obra completa, las obras completas de Santo Tomás Moro, está en inglés, ¿no? Digamos, yo sí sé que, digamos, en español puedes conseguir, qué sé yo, obviamente la utopía, los epigramas, las cartas de la torre, ¿no? Algunas de esas cuestiones, pero no está toda sintetizada como si está en inglés, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco más si quisieras ahondar en eso. Bien, sí, como decís, Luis Fernando, em, eh, todavía no tenemos la traducción, ¿no?, de todas esas obras completas. Quizás es algo que se pueda hacer, en este trabajo de 10 años. Seguramente sería una empresa difícil, pero podría pensarse. Por supuesto que los 10 años no son una fecha límite, ¿no? Podríamos decir, es una buena excusa simbólica, cargada de simbolismo, pero es una buena excusa para focalizar y tomar nuevo impulso. De hecho, el editorial Real en España ha tenido muchas traducciones ya de esas obras completas. Álvaro Silva, que ha comandado el grupo de traductores, y hace varios de los prólogos a esas obras, a esas traducciones parciales. Es un trabajo muy importante el que han hecho. Así que, bien, me parece que se puede pensar por un lado, en adquirirlas en lengua inglesa, y por otro lado, en ver si se puede publicar, republicar. Hay que ver los temas de derechos de autor también. Me parece que hay mucho por hacer para poder difundir las obras, por lo menos algunas partes. Me parece que La agonía de Cristo y Diálogo de la fortaleza contra la tribulación, me parece que son dos obras que los estudiantes de carreras humanísticas no pueden. Es una lástima que no accedan a ellas, porque uno, estando en la universidad, en los estudios de grado, es donde uno tiene tiempo de leer con cierta reflexión. Después la vida hace que sea más difícil, digamos, leer por placer. Cuando uno está en la trinchera y con muchas decisiones acumuladas por tomar, es difícil. Uno sabe que son libros importantes y demás, pero es difícil hacerse el tiempo. Me parece que una buena lectura en la época de estudiante después permite retomar, ¿no?, una segunda o una tercera lectura, ¿no? Alguna vez escuché decirle a mi padre, ¿no?, que, bueno, el Quijote de la Mancha hay que leerlo 2 o 3 veces en la vida, ¿no?, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que estas obras también las pongo, la pongo por arriba, digamos. Muy bien. No, muy bien. Parece que por ahora. Y Mariano, veo que estás con, con la mano. Adelante, Mariano. Estás muteado. Muteado.
Ahora sí, perdón. Estaba buscando el agujerito. Voy a pedir perdón primero por la informalidad, pero hoy me fui a hacer deporte y estoy acá con el buzo. Paso Se parece bien. Parece. adelante por eso que pero no quería ocultarme detrás de la cámara. Mire, yo quiero preguntarle muy brevemente, no quiero, porque va varios participantes, pero quisiera aprovechar, si Luis Fernando me permite, ya que tenemos a Juan José, que nos ha generosamente brindado una excelente exposición, por lo menos para mí muy ilustrativa y muy inspiradora. Antes que nada, quiero anticiparme diciendo que justamente me has adivinado, ya no lo puedo, iba a tenerlo en reserva, obviamente le iba a decir a Luis Fernando que mi idea justamente era, alguna obra se hizo ya en una universidad acá en Chile, pero no con los 500 años, sino con los 400 años, que se ha recopilado de una obra colectiva, justamente por los 400 años y había yo previsto en la medida que, bueno, espero que sí, ya no puedo decir que el decano acá presente lo pueda predecir porque acá 10 años vaya a saber dónde estoy yo, dónde está el decano y dónde... Pero si la cátedra perdura, la idea era justamente hacer un trabajo con memoria de los 500 años de Santo Tomás. Pero dicho esto, quería aprovechar la presencia de Luis Fernando como experto en doctrina social y obviamente el pensamiento de Santo Tomás, que estamos hablando del siglo XVI, ¿no es cierto? Todos sabemos que, o la mayoría, digamos, la doctrina social de la Iglesia, por lo menos formalmente, se inicia con el Papa León XIII, ¿no es cierto? Entonces, en 1891, si bien recoge principios anteriores, entonces la pregunta es, eh, ¿qué principios o cuál era, por decirlo así, la doctrina social de la Iglesia antes de que quedara, digamos, en la vigencia, antes de la famosa Rerum Novarum, que da inicio formalmente a lo que es un cuerpo, ¿no es cierto?, de doctrina social de la Iglesia? ¿Qué principios tendría en la cabeza? O sea, ¿qué miraba Santo Tomás Moro cuando pensaba y si se puede hablar de una doctrina social de la Iglesia antes de la Rerum Novarum y si ha tenido alguna incidencia o el pensamiento de Santo Tomás haya tenido alguna incidencia en esa, digamos, doctrina social de la Iglesia preformal, digamos, ¿no? Esta era la pregunta un poco. No sé si fui claro, pero espero, es una inquietud que tengo, digamos, ¿no? Perfecto, adelante, Juan José. Mariano, creía que la pregunta era para Luis Fernando, pero a ver, Es para los dos, es para los dos, para los voces. Okay. bien, yo creo que me parece que, que sí la tuvo, ¿no? Es cierto, como vos decís, que digamos, la doctrina social de la Iglesia, llamémosle moderna, nace con León XIII, pero uno dice, por un lado, en la época de Tomás Moro, bueno, tenía todo digamos, la patrística y la escolástica, ¿no? Atrás, ¿no? Pero la idea del humanismo de cristiano, de Tomás Moro, me parece que siempre estuvo en desventaja, pero sí estuvo como una segunda voz, como una segunda voz. Creo que podemos decir, eh, eh, Tomás Moro era, leyendo estos días algo por ahí, decía, era un contra maquiavelístico, un contra Maquiavelo, aún sin leer, sin haber leído a Maquiavelo, pero ya, digamos, en la idea, ¿no? Confrontaba con la idea digamos, de separar la idea moral y política, y entonces toda su vida es testimonio de la unión, ¿no? De la idea de la moral y la acción social. Y me parece que siempre como una segunda voz estuvo, quizás digamos, la riqueza de León XIII es, digamos, relanzar con fuerza en un cuerpo doctrinal como
como es Rerum Novarum. Pero fíjate que la coincidencia de que León XIII es quien beatifica a Tomás Moro. ¿eh? León XIII, digamos, si bien es santo con Pío XI, es beato con León XIII. Entonces, no hay duda de que digamos, el testimonio de vida de Tomás Moro pudo estar, ¿no? en el pensamiento de León XIII al hacer Rerum Novarum. No sé, Luis Fernando, te dejo. Claro, gracias. Sí, es una, bueno, una pregunta interesantísima, me parece. Y apunta un poco lo que también apunta Juan José sobre el humanismo cristiano, ¿verdad? En donde Tomás Moro precisamente, digamos, es parte de este selecto grupo, ¿no? De humanistas cristianos, ¿no? Junto con Erasmo, con Juan Luis Vives, ¿no? Con otros humanistas de su tiempo. De alguna forma, ¿verdad? Este humanismo cristiano se va a plasmar luego por ejemplo, ¿verdad? En el principio de la dignidad humana, que es, digamos, uno de los principios universales de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces me parece que hay una raíz muy interesante. Luego, claro, al leer Utopía, ¿verdad? Y que, digamos, creo que la interpretación definitiva de Utopía, digamos, no existe, ¿verdad? Porque Utopía es un libro particular, ¿no? Que podría interpretarse de distintas maneras, pero digamos, parece que de fondo en Utopía hay una crítica precisamente a los problemas sociales de la Inglaterra de tiempos de Tomás Moro, ¿verdad? Sabemos que cronológicamente, por ejemplo, en tiempos de Tomás Moro, inicia, ¿no? Lo que luego se llamarían los cercamientos, ¿verdad? En donde en Inglaterra, ¿verdad? La propiedad pública, ¿no? Las tierras comunes, ¿verdad? Van poco a poco cercándose y dejando de ser comunes, ¿verdad? Tomás Moro, ¿verdad? Digamos, en su descripción de los habitantes de Utopía, ¿verdad? Ciertamente dice que los ciudadanos de Utopía no extraen de la tierra, digamos, eh, consideran una vergüenza, ¿no? Extraer joyas, extraer materiales de la tierra, ¿verdad? Digamos, para ellos explotar la tierra está mal, ¿verdad? Entonces, hay una serie de ideas con respecto a la centralidad de la persona humana, con respecto ciertamente a la vida virtuosa, ¿verdad? Que digamos, con el advenimiento de la modernidad, ¿verdad? Y la posmodernidad, pues va entrando en un segundo plano, ¿verdad? Porque dice precisamente Maquiavelo, ¿verdad? Que no hay que imaginar repúblicas como queremos que sean, ¿verdad? Parafraseo, sino que hay que aceptarlas como son, ¿verdad? Es decir, hay que dejar de pretender que la gente viva virtuosamente, ¿verdad? Que eso en todo caso un ideal clásico que recoge Tomás Moro, ¿no? Entonces, digamos, es una tarea interesante también, ¿verdad? Establecer estas conexiones entre Tomás Moro y como un germen de la doctrina social de la Iglesia, pero me parece que en efecto algunos de estos aspectos podrían apuntar a encontrar estas conexiones, ¿no? Muchísimas gracias, es muy claro. Muy bien, perfecto. Ahí preguntaban si se podrá compartir la presentación. Ya casi le damos la palabra a Justin. Que preguntan si tal vez nos puedes enviar la presentación, si esto es posible. Sí, sí, no hay problema. Perfecto. Entonces ahí después si quieres me la pasas y yo después la Sí. comparto. Adelante, Justin Flores, por favor. Muy buenas tardes a todos, Justin desde Costa Rica. Un placer estar con ustedes. Tengo una pregunta muy interesante como joven, basado en todo el ejemplo que he escuchado de Santo Tomás Moro, que sin embargo decirles que sinceramente no lo conocía hasta que vi el anuncio de cómo Santo Tomás Moro ha tenido también un aporte muy principal también en el ámbito político, que ahora solemos apartarlo un poco de la doctrina también como cristianos. Entonces, mi pregunta sería la siguiente. Basado en el ejemplo de Santo Tomás Moro, como jóvenes católicos, ¿cómo partimos dando nuestros primeros pasos, incidiendo en el ámbito político y demás ámbitos sociales para dar un aporte sin olvidarnos o perdernos en ámbitos que a veces suelen ser tergiversados y guiar al joven lejos de la luz de Cristo, siguiendo el ejemplo de Santo Tomás Moro? Sí, no, Bueno, Justin, gracias por tu pregunta. Muy buena, muy profunda y muy importante, ¿no? Em, a ver, se me ocurre decirte que
como joven, lo que hay que hacer es lo propio de un joven, que es estudiar. Si uno tiene la posibilidad de hacerlo, lo que se pueda hacer, hacerlo bien. Y si uno está dentro de una familia o con las posibilidades de estudiar fuerte. Tomás Moro estudió fuerte y no se distrajo, no se distrajo. Él agradeció mucho a su papá, que decía que no me ponía una moneda en el bolsillo. Decía. ¿Por qué? Porque a sus compañeros que les ponía cuyos padres le ponían una moneda en el bolsillo, iban a la taberna. Y el problema de la taberna es que era era una pérdida, era la conexión con demasiada dispersión. Y eso esto no significa que a Tomás Moro no le gustaba divertirse, todo lo contrario. Estaba lleno de amigos. Él hacía un culto del humor y de la amistad. Aprovechaba los ámbitos, incluso cuando estaba con el cardenal Morton, su padre con mucha prudencia lo puso como pupilo a estudiar cerca de quien era también Lord Canciller, y él lo que decía, que interpretaba obras de teatro y demás, ¿no? Hacía reír a la gente. Es decir, no, esto no significa ser una persona ni triste, al revés, todo lo contrario, ni desinteresada por las cosas que pasan, pero sí no distraerse, ¿no? de lo importante, no distraerse de lo importante, y en la juventud un núcleo importante de la juventud es el tiempo de estudiar fuerte, ¿no? Las bases de lo que se tenga que estudiar. Me parece que ese es, por un lado, un consejo. Lo otro es también, digamos, la idea de siempre la mirada espiritual. Él siempre cultivó su religiosidad. Porque uno dice, bueno, en la juventud a veces uno dice, bueno, eso, la religiosidad es para cuando sea más grande, ¿no? Para otro momento, ¿no? La juventud está para otra cosa, ¿no? Y sin embargo, él siempre ¿no? tuvo en cuenta la inquietud, ¿no? Incluso hasta desde el punto de vista vocacional. Él primero eh, eh, se planteó a ver si su vida no era la de ser sacerdote, ¿no? O monje, ¿no? Entonces incluso fue a vivir, ¿no? Varios años con los cartujos. Creo que 3, 4 años vivió con los cartujos. Entonces fíjense que no fue unas vacaciones, 15 días, sino que exploró su vocación, exploró. Después dijo, no, esto no es para mí, se volcó por la vida matrimonial, pero exploró con intensidad cuál iba a ser su vocación. Me parece que esa es otra mirada. Y después la religiosidad la mantuvo más allá de la importancia de los roles y cargos que tenía. Cuentan una anécdota que cuando él ya era Lord Canciller, viene el duque de Knoxford a buscarlo a Chelsea, a su casa, ¿no? Y le dijeron, habrá llegado con el bote porque tenía en la costa del río, se baja, lo buscan en la casa principal y dice, no, Tomás Moro está en la capilla, ¿no? Y dice, bueno, entonces el duque va a la capilla y lo encuentra siendo monaguillo. Entonces dice, pero ¿cómo usted, mi lord, está en ese rol? Y entonces dice, mirá, ¿qué va a decir el rey? ¿No? Y entonces dice, mira, el rey no va a decir nada porque, digamos, que yo sirva a su señor, ¿no? Dios es el señor del rey, con lo cual no podía ofender al rey que él sea monaguillo. En fin, entonces me parece que estudiar y discernir la vocación y mantener la religiosidad, me parece que son algunos consejos que daría Tomás Moro. Muchísimas gracias. Hugo.
¿Cómo está? ¿Cómo está, mi querido profesor Juan José? Yo soy de acá de la provincia de Tucumán, de República Argentina. Bien, me parece que Tomás Moro nos puede servir como, como buen ejemplo para tratar de conciliar lo que yo considero que hoy está pasando en nuestras sociedades, es la separación tajante entre lo que es la justicia, lo que es la ética y lo que es la política. Cuando en realidad, creo yo, y bueno, corríjame usted si estoy equivocado, deberían marchar de la mano y no en esa disociación en donde nosotros hoy vemos que muchos políticos, y acá en la Argentina vemos, nada, no, roba, pero hace. Como que se justifica que por el solo hecho de hacer se le permite que robe, ¿no? Es decir, tomar el pensamiento y los escritos de Tomás Moro como para, desde los lugares que nos toca a nosotros estar, en las funciones que llevamos a cabo en nuestras instituciones, conciliar esos tres aspectos, ¿no? Que esta sociedad moderna creo que lo han disociado y lo han disociado bastante bien, ¿no? Que es el tema de que la justicia, la política y la ética tienen que ir de la mano. El hombre político tiene que ser un hombre ético, tiene que ser un hombre justo y no al revés, que porque sea político va a ser injusto o no va a ser ético. Gracias, Hugo, por tu comentario. Me parece, comparto plenamente y me parece que sí, que Tomás Moro nos puede ayudar a recomponer esa relación, a volver a, a acollarar a la política y a la justicia con, con la ética. Me parece muy importante esto que señalás. Claro, es realmente un poco, es difícil, porque se resigna mucho en algunos casos, y el mundo de la política es muy crudo, es muy ingrato, sobre todo para quien tiene convicciones morales, que sostener y hacer prevalecer. Así que, pero un poco eh, me valgo de tu pregunta para señalar una consideración de Tomás Moro bastante conocida, pero me gustaría no dejar de mostrarla, que tiene que ver con el realismo de Tomás Moro, y que no nos quite, que no nos, que no nos espante esta realidad tan cruda en la que vivimos, sino al revés, que nos comprometa más. Y es el diálogo que tiene al comienzo de Utopía, Moro con Rafael, con el protagonista, que dice, la verdad, dice, no, un poco disgustado, dice, no te metas en política porque realmente no hay forma de salir bien parado, ¿no? Y entonces, en Tomás Moro ahí dice, ¿no? Dice, si no es posible erradicar de inmediato los principios erróneos, ni abolir las costumbres inmorales, no por ello se ha de abandonar la causa pública, como tampoco se puede abandonar la nave en medio de la tempestad porque no se puede dominar los vientos. No quieras imponer ideas peregrinas o desconcertantes a espíritus convencidos de ideas totalmente diferentes. No las admitirían. Te has de insinuar de forma indirecta y te has de ingeniar por presentarlo con tal tino que si no puedes conseguir todo el bien, resulte el menor mal posible. Y más adelante agrega, no debes tratar de inculcar en la cabeza de los príncipes ideas nuevas y extrañas, a las que sabes bien que no harán caso alguno. Intenta, por el contrario, manejar los asuntos con fineza y soltura, valiéndote del tacto y de la sagacidad. Y cuando no puedas volver del modo una cosa para bien, ordénala de modo que no resulte mala. Es imposible que se rematen bien todos los asuntos, a menos que todos los hombres sean buenos.
y hartos años tendrán que pasar para que así sea, ¿no? Y dice, entonces, me parece que, digamos, la realidad que vivimos, Hugo, es la realidad que más o menos vivía también Tomás Moro, ¿no? Y eso, un poco en esta obra que es difícil de entender, ¿no? Utopía, pero sí que tiene estas pinceladas del pensamiento de Moro muy profundas. Se te muteó. ¿Qué me dijiste? Y muy actuales también, profe. Muy actual. Muy actual. Gracias. Franco, Franco, adelante. gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Me une con Juan una amistad de niños, y la honro no solamente siguiéndolo, sino admirándolo en su disertación, que gracias a Dios la puedo compartir con todos ustedes. Pero bueno, más allá de eso, de esta pequeña presentación, la vida y la muerte de Tomás Moro fueron, digamos, él fue protagonista y contemporáneo de un cisma en la iglesia que fue muy importante, ¿no? De la potencia más grande del mundo en ese momento y bueno, que se ha sostenido en el tiempo. La pregunta apunta pues, más que nada a una cuestión histórica. ¿Cuánto tuvo que ver la visión de la iglesia en ese conflicto para resaltar la vida de Tomás Moro? Porque bueno, no podemos negar que estamos llenos de santos y la mayor parte de los santos son anónimos, ¿sí? No es el caso de Tomás, que dejó tantas cosas escritas y bueno, pero ¿cuánto tuvo que ver la iglesia en resaltar esa obra? Y paralelamente, ¿cuánto ha tenido en cuenta, si ustedes pueden compartirlo y lo saben, o no han tenido oportunidad de confrontar con ello, eh, el reino de Inglaterra y del Reino Unido? ¿Cuánto han podido reflexionar sobre ese cisma y sobre el mensaje de Tomás? No sé si soy claro. Gracias, Franco. Bueno, gracias por estar ahí. Es un gran amigo de la infancia, de esos que los dedos de la mano sobran, ¿no? Para tenerlos, ese puñado selecto de amigos, ¿eh? Que Tomás Moro tenía varios. eh, eh, Menciona a Antonio Bombici, un italiano comerciante, que lo acompañó incluso estando preso y demás. Bueno, Franco es de ese tipo de amistad. Gracias. En cuanto a tu pregunta, muy interesante la pregunta. Sí, la iglesia, digamos, Tomás Moro, a ver, tiene varios, se me ocurren varios flancos para contestar. Uno es el momento histórico. El momento histórico es que, Tomás Moro era muy crítico de muchos asuntos digamos, de la iglesia, del papado. eh, eh, Fíjense que incluso, bueno, el rey de Inglaterra fue declarado por el Papa defensor del título de defensor de la fe, porque justamente Enrique VIII escribió en contra de Lutero, de la reforma que se estaba dando eh, con Lutero, y incluso Tomás Moro, en algún punto de un trabajo que escribe, de un paper, diría, ¿no? que hace Enrique VIII, eh, muy a favor del Papa, ¿no? Muy a favor del Papa, Tomás Moro le señala, ojo Enrique, no te vayas de mambo con defender tanto al Papa, porque el Papa, además de autoridad espiritual, es un príncipe, es un rey, digamos, también en Europa. Y hoy sos amigo, pero capaz que mañana no tengas que ser tan amigo, ¿no? Y tiene muchos defectos, ¿no? La política como rey terrenal del Papa. Entonces, lo quería disuadir de no ser tan papista, ¿no? A, a Enrique VIII. Por supuesto, no logró disuadirlo. Fue un escrito muy favorable al papado,
quizás en exceso, y tal es así que entonces el Papa lo declara al rey de Inglaterra con el título de defensor de la fe, título que mantiene hoy en día. El rey de Inglaterra por herencia el título de defensor de la fe. Em, en segundo término, con posterioridad a la muerte de Tomás Moro, tuvo mucho impacto en Europa, su martirio, y por supuesto que sus críticas internas, ¿no? Él consideraba, igual que Erasmo, siempre con matices, ¿no? Pero eran muy críticos los dos de posturas podemos decir, de la iglesia, y entonces, y de obispos, y justamente en el libro Pensar la muerte, que está escrito en 1522, es decir, más de 10 años antes que su muerte, él critica, ¿no? la posición de obispos, ¿no? En relación con los pecados capitales, con la gula, con la lujuria, ¿no? Entonces, digamos, tiene una posición durísima con los pecados de la iglesia, ¿no? Eh, Así que, bueno, no, está lejos de haber condescendido con los defectos, los vicios de entonces, y me imagino hoy Tomás Moro no sería un defensor de todos los vicios que tiene la iglesia, ¿no? Sino al revés, ¿no? Seguramente los podría listar. Pero sí era un propulsor de hacer una reforma dentro de la iglesia, desde adentro. Por otro lado, entonces, ya pasando a un segundo plano, lo que te digo es que tanto la Iglesia de Inglaterra como, digamos, la Iglesia anglicana como la Iglesia católica fueron enseguida rescatando la figura de Tomás Moro. De hecho, para los anglicanos también reconocen la santidad de Tomás Moro. Es algo paradójico, como defensor de la conciencia. Y, en fin, en Londres se hacen oficios, ¿no? Reconociendo la santidad de Tomás Moro. Y la Iglesia recién le dio mayor visibilidad cuando se recompusieron las relaciones internacionales, ¿no? entre el Vaticano y Inglaterra, cuando se reconoció, entonces ahí se permitieron los trabajos de investigación eclesiástica, ¿no? para poder hacer las causas de beatificación, tanto de Tomás Moro, después de Newman. Entonces, la Iglesia, hasta que León XIII, ¿no? beatifica a Tomás Moro. Tomás Moro también tuvo, toda una impronta podríamos decir, en la escuela de Salamanca, etcétera, ¿no? Llega una paradoja, ¿no? Sobre todo para los argentinos, ¿no? Que Tomás Moro está citado en la Convención Constituyente de 1853, donde justamente se invoca a Tomás Moro. Uno dice mal o bien, no sé, ¿no? Pero el obispo Centeno un poco criticando, ¿no? la libertad de cultos, dijo, bueno, pero un poco era la idea de que invocó a Tomás Moro para decir no tendría que tener una visión tan aperturista la Constitución argentina. No sé si Tomás Moro hubiera estado de acuerdo, ¿no? con el comentario del obispo Centeno, probablemente no, pero lo que quiero decir es que en 1853, antes de que sea beato ya, y eso cómo llega a un obispo de Catamarca la idea de utopía, ¿no? Y porque justamente era un libro que circulaba. Utopía se escribió en latín, entonces muy rápidamente circuló en Europa. Muy rápidamente en Francia, en Alemania, en España.
Entonces, toda la cultura occidental conoció muy rápidamente la obra de Utopía. No sé, Franco, si te... Sí, gracias, Juan. Sí. Qué contradictorio lo que decís de la iglesia anglicana, ¿no? Que él siendo martirizado en el origen de la iglesia anglicana se ha tenido en cuenta Increíble. y- Por ejemplo, en la historia de Inglaterra de Churchill, Churchill dice, fue el error más grande de Enrique VIII, ¿no? Haber matado a Tomás Moro, ¿no? Digamos, es la ficha más oscura de Enrique VIII. Eh, Muy bien, por ahí preguntaban, Juan José, preguntaban por la cita, que no sé si es del primer capítulo de Utopía, la cita que leíste, el diálogo de Rafael Gitlodeo, ¿no es cierto? sí, primer capítulo de Utopía. Ok, perfecto. Ahí creo que fue Fernando Silva, preguntó, entonces ahí la puede conseguir. Muy bien. Bueno, nos parece que hemos llegado al final de las preguntas y hemos llegado al final de nuestra lección inaugural. Antes, Luis, Sí, dije adelante. un cachito. Sí, Me estoy acordando de cosas, ¿no? Quería, favor. quería contarles que en Buenos Aires, esta idea de poder profundizar en la vida de Tomás Moro, y un poco por esto de que decíamos, ¿no? Que en 10 años uno no sabe dónde nos va a encontrar, si nos va a encontrar. Pero la Universidad Católica con la Universidad de Austral y la Universidad de Salvador, abierta a otras universidades de filiación católica, van a concretar un compromiso justamente de profundizar el estudio de la vida de Tomás Moro. Entonces, un poco generar este ámbito para, desde el punto de vista académico, poder llegar mejor a este quinto centenario. En la UCA, algunos años estamos rezando la novena a Tomás Moro, escrita por un gran amigo también, Erasmo Oscar Pagano. Es una novena a Tomás Moro que, bueno, tuvo la aprobación eclesiástica. En su momento era arzobispo Bergoglio, de Buenos Aires. En el año después Papa Francisco, tuvo la aprobación eclesiástica de esta novena y la rezamos por Zoom. Este año, gracias al Instituto Tomás Moro de Costa Rica, nos ha hecho la propaganda. Pero es interesante ver cómo toda la comunidad educativa, alumnos, exalumnos, profesores de distintas universidades y de distintos países, incluso ya este año gente de Chile, de España, de Perú, de Costa Rica, intervinieron en la novena a Tomás Moro. Así que, bueno, vamos a seguir y continuar. Digamos, me parece que empezar por la oración es una buena forma de ahondar en la vida de Tomás Moro. Muy bien. Me agradó también, hay un grupo de jóvenes, de la Universidad Católica, y acá está presente Clara Piciolo. No sé si está Hola. Santiago también, me parece que no lo veo, pero que es importante comprometer a los jóvenes para poder llegar a estos 500 años con fuerza, y bueno, que son ellos el futuro, ¿no? de nuestros gobiernos. Así es, así es. Perfecto, perfecto, Juan José. Qué bueno, qué alegría. Muchas gracias por estas noticias por favor, tennos al pendiente, por favor, de estos desarrollos y ver cómo involucramos más instituciones, ¿no? Definitivamente. Bien, así que de corazón era agradecidísimos, ¿no? Un par de consideraciones logísticas. Luego pasaremos el PowerPoint, que lo pasaremos al chat, ¿verdad? Que tenemos en WhatsApp. Y les invito a los que quieran, ¿verdad? Unirse al chat general del Instituto Tomás Moro. Ya les envío el enlace en un momento. Luego compartiremos también la presentación en el canal de YouTube. Luego la estaremos subiendo. Pero bueno, sin más dilación, para que nos dé unas palabras de cierre, nos honraría muchísimo que el doctor Juan Pablo Beca pueda hacer el cierre formal de nuestra actividad. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por invitarnos a coorganizar esta actividad, que ha sido tremendamente interesante.
ver como modelo de político, de gobernante. Me gustó mucho cuando el profesor Galeano decía al final todos somos gobernantes, nos gobernamos a nosotros mismos. Y con responsabilidades mayores o menores, siempre alguien tiene algunas personas a cargo que gobierna. Creo que estas 10 pistas que nos ha dado, 10 líneas de acción son sumamente interesantes. Así que les agradezco enormemente esta posibilidad. Había puesto ahí en el chat, alguien comentaba la oración del buen humor. Yo terminé de leer hace poco tiempo las memorias del Papa Francisco y él confiesa que lo leía todos los días. Creo que es un aliciente para nosotros también seguir ese ejemplo. Muchas gracias. Muy bien, señores. Feliz tarde. Entonces, Muchas gracias. agradecemos a todos por su participación. Feliz tarde. Luis, si querés que terminemos con la oración del buen humor, podemos leer, Muy bien. ¿eh? Perfecto, adelante. Podemos leerla y dice así. Perdón, y es una oración que está reconocida ahora en un documento de la Iglesia, porque Francisco en Gaudate Exultate, pone en uno de sus puntos, habla de la importancia de que la santidad sea de personas alegres, no de personas tristes. Y entonces, con ocasión de esa referencia, cita la oración, dice, atribuida a Tomás Moro. Es una de las materias pendientes que tengo, revisar en las obras completas de la Universidad de Yale cuál es el grado de fidelidad. Pero, sin embargo, la tradición, por tradición, se atribuye a Tomás Moro. Dice, entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por este tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría y que pueda comunicársela a los demás. Así sea.